Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi queridísima gente linda. Hoy estoy aquí, me siento guiada a hacer una lectura justamente en lo que es nosotros llamamos el patio de nuestra casa, ¿no? Porque tenemos la bendición de vivir justo al lado del mar. Una belleza, mira qué vistas, mira qué momentos justamente hoy, 8 de abril, estamos en el preludio en los momentos de espera de un hermosísimo eclipse de sol. Esto es una energía muy bonita, muy potente y no pude hacer otra cosa que salir y comunicarme con vosotros porque lo necesito, porque me gusta. Voy a hacer una lectura general. A quien le resuene, pues que le resuene, que la tome. A quien no, pues que la libere al universo. Otro día será. Pero yo siento que en estos momentos estamos conectando con una vibración tan potente, tan grande, que estos mensajes están llegando a quien le corresponda y van a llegar. A ver, venga, me quedo. Bueno, que se queda aquí abajo. Y tenemos ahora mismo un 4 de espadas. Esto a nivel general, a nivel planetario, es lo que nos está pidiendo la energía que hagamos en este momento. Que bajemos los niveles, bajemos las revoluciones, que entendamos que por muy convulsa que sea la energía, necesitamos estar tranquilos, estar serenos. No quiere decir que los problemas se van a solucionar de la nada, no quiere decir que no van a haber estas situaciones que nos molesten, pero es un momento, como esa luz de ese sol que se va a eclipsar en nada más y nada menos que unos pocos minutos, unas pocas horas. Estemos así, relajados. El sol, por mucho que sepa que lo van a eclipsar, no deja de ser él. Simplemente que está mermado, relajado, en reposo, en descanso. Esto a nivel general, a nivel general, y eso he pedido a este poderosísimo tarot. Tenemos ahora mismo el arcano mayor número 5, el hierofante. El hierofante nos viene a decir más que nunca que estamos en un momento de introspección, de ver hacia nosotros mismos. El hierofante es la bendición divina, es la aprobación de nuestras energías, de aquello en lo que creamos. Esto es este arcano mayor es la máxima expresión en nuestra dimensión material. Es lo más alto a lo que se puede llegar dentro de lo que somos en esta matriz. Somos creación, somos luz, somos avance, somos introspección. Y estas dos cartas juntas me están hablando simplemente de que para llegar a una evolución, para poder entender todo lo que está pasando, que no es fácil, necesitamos estar serenos, tranquilos, quietos. Es momento de meditar, de avanzar, de prosperar, de conectar con esa llama interna, con esa sabiduría interna que todos, absolutamente todos tenemos. Porque si no, no estuviésemos manifestados a nivel material en este planeta. Vamos aquí, muy oportuno, este 3 de espadas. El 3 de espadas nos indica que no te preocupes, no te preocupes por tener sensación de que las cosas no van bien, no te preocupes si te han roto el corazón, si algo ha fallado, si te sientes decepcionado, si sientes literalmente el corazón roto, el alma rota. Déjame decirte que este es un momento en el que estamos recogiendo estas emociones y las estamos llevando a un reposo y a una evolución espiritual. Necesitamos
yo comprendo que en este plano, en este momento, las personas que están conmigo, que me escuchan, saben perfectamente que estamos en la máxima densidad de la materia, que venimos por elección propia a este plano para experimentar emociones, muchas de ellas no muy agradables, y que las hemos escogido desde un plano anterior al estar acá. Por eso es que ahora mismo esto que te esté doliendo, esto que te esté haciendo sentir irritable, que te esté haciendo sentir molesto, con ganas de reaccionar, por favor, este 4 de espadas te pide que te relajes, que denses, que entiendas y no preguntes por qué me está pasando esto. Por favor, no preguntes por qué, pregunta para qué. Y el para qué es la evolución, el para qué es a lo que viniste. Si preguntas el por qué, entras en un plano de víctima, entras en un plano del yo no merezco esto, sí, venga, que no lo mereces, que no te gusta, pero necesario para evolucionar. Tú escogiste estas situaciones. Con estas 3 cartas, yo te puedo decir mucho, pero no lo voy a hacer porque no quiero que sea muy extensa la lectura. Pero esto es maravilloso, es maravilloso y muy adecuada con este eclipse. Vamos a quitar aquí a Tuki. Está feliz, Tuki está feliz como yo, estamos muy en sincronía con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que está pasando. Por favor, relájate. Yo sé que no está siendo fácil. No está siendo fácil, se está requiriendo muchísima meditación, pero ¿cuánta meditación? Increíble. Es que si yo hubiese escogido las cartas no salen tan exactas, ¿eh? Esto es un consejo general, esto es atemporal, esto es para quien lo quiera tomar, a quien le resuene. No estoy aquí dirigiéndome a nadie en particular. Simplemente cuando una energía se manifiesta, se toma lo mejor de ella y si no, se deja fluir. Te voy a decir algo acá. Tenemos la pasión, tenemos un caballero de bastos. Tenemos un caballero de bastos acá que nos dice que se apresura una información muy grande en lo que se acabe esta densidad. Es mucho entusiasmo. El caballero de bastos es muy extrovertido, rebosa de vida, después de haber estado un poco adormecido, un poco quieto, te vas a despertar. Después de este eclipse, te vas a sentir repotenciado. Esto no es para siempre, por eso es que te digo que no te preocupes. Esto no es eterno, esto no es normal, esto no es una cuestión constante. Tu pasión se va a exacerbar el 500%. Vas a tener deseos de aventuras, vas a tener ganas de hacer viajes, te vas a sentir activo, te vas a sentir con ganas de hacer negocios, de emprender aquello que antes no te sentías capaz de hacerlo. Quizás, mira qué belleza, tenemos aquí el rey de espadas, es la verdad manifestándose, son 2 cartas de un sí, es crear estructuras, es generar rutinas. Si no habías podido hacer rutinas en tu vida, ahora las vas a poder hacer. El rey de espada te dice por inteligencia y racionalidad que vas a poder elaborar estructuras, rutinas, vas a tener la fuerza para tener modales, sobre todo a nivel de conversación, vas a tener el discernimiento apropiado para entrar en lo que es la mente de los demás, para poder saber de qué piensan, de qué. Y a muchas personas en este momento se le van a estar despertando dones con toda la frialdad que caracteriza a un rey de espada. Esa gente que te dice esto va para aquí, esto va para allá, con toda la claridad. Bueno, de eso me refiero. Tenemos aquí el 5 de espadas que dice que por favor te rindas,
que te alejes de aquello que no te gusta, para poder aperturar lo nuevo, para poder bendecir y recibir aquellas cosas que has querido recibir siempre. Este eclipse, este momento, te va a dar esa oportunidad. Esto me encanta. Me siento guiada a hacer una pregunta en este momento, con estas hermosas vistas, con este preciosísimo ambiente de eclipse. Vamos a ver qué es aquello. Voy a hacer voy a barajar las cartas, porque así me siento guiada. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que no permite a mis seres, a mis semillas estelares avanzar? Vamos a preguntárselo a este hermosísimo eclipse. ¿Qué es esa energía que no te deja avanzar? Que es una piedrita de tranca, que es como una piedrita en el zapato. Conéctate conmigo, respira profundo, concéntrate, pregunta. ¿Qué es aquello que no me permite avanzar? ¿Qué es aquello que no te permite avanzar, ser divino, ser de luz? Exactamente, aquí tenemos una energía que ha aceptado. Tienes nada más y nada menos que la emperatriz. ¿Qué es aquello que no te permite avanzar, hermosísimo ser de luz? No te permite avanzar el no creer en tus fortalezas, el no creerte dueño o dueña de tu destino, el dudar, el miedo a avanzar, el miedo a crecer. La emperatriz es una energía de avance, de potencia, de crecimiento. Y mi pregunta es, ¿qué no te pide avanzar? La emperatriz me está diciendo que en este momento, si tú no logras avanzar, si tú no logras evolucionar, simplemente es porque le tienes miedo a algo. Tienes miedo a perder, tienes miedo a que lo que tienes se vaya. Déjame decirte, ser divino, que no eres dueño de nada en este plano. Simple y llanamente eres dueño de aquello que eres capaz de evolucionar. Si quieres acceder, si quieres avanzar, si quieres prosperar, si quieres salir de esto, de este 5 de pentáculos, necesitas enterarte de que eres un ser de luz, un ser divino, que lo eres, y dejar los miedos, dejar los miedos. ¿A qué le tienes miedo? ¿A la carencia? ¿A qué le tienes miedo? Si vienes lleno de dones, vienes lleno de bondades. Estás en un momento en el que eres capaz de manifestar con mucha fuerza la máxima potencia que hay en ti. ¿Por qué tienes un miedo? ¿Por qué? ¿Por qué tienes un miedo? Porque te estás deteniendo a pensar, te estás deteniendo a ver el fruto de aquello que has sembrado. Te voy a decir algo, ser divino. Te voy a decir algo, semilla estelar. Da, sin esperar nada a cambio. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es un momento para hacer esas cosas porque nos lo han enseñado. Pero si tú quieres llegar y manifestar esto que está en ti, primeramente tienes que perder el miedo a perder. Y tienes que perder el miedo a ver qué surge después de lo que yo he sembrado. Siembra, da, sin esperar nada a cambio. Yo sé que suena de repente un poquito cliché, pero es que las cartas te lo están diciendo. Y has visto que he barajado. Voy a sacar acá esta. ¿Cuál es el final? Este es el final. Un rey de pentáculos. El que todo suelta, el que todo libera, el que no tiene miedo, todo lo recibe, todo lo obtiene. No se puede derrotar en una batalla a aquel que no tiene miedo. No se puede derrotar a quien no tiene miedo a perder. Si quieres obtener resultados a esa máxima sabiduría, tienes que perder el miedo a perder, porque no hay nada que perder. Seres divinos,
queridísimas almas que acompañan este canal. Me siento muy agradecida por vuestra presencia. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Voy a bendecir estas energías y voy a sacar unos dijes y unos nombres que de repente puede que te resuenen. Puede que te resuenen. A ver. Vamos a ver que Tuki, nuestra mascotica del canal. Y mira Tuki, qué bella. Ay, es súper amorosa Tuki. Vamos a ver aquí. Recuerdo que esto es a nivel general. Esto puede que no resuene contigo. Y si resuena, pues danos un like, suscríbete al canal y suscríbete. Vamos a ver. Tenemos en este momento un gatito precioso. Los gatitos nos indican intuición, ese amor incondicional, ese amor independiente. Esos son los gatitos. Dar sin esperar nada a cambio. Qué bello. Tenemos aquí la hermosísima manito de Fátima, la mano de Fátima con un corazón en el centro. Nos dice que estamos bendecidos al momento de dar, al momento de recibir. Que soltemos, por favor, que soltemos, que estamos bendecidos, que ya nos han repetido muchísimos maestros. Suelta y confía, por favor, suelta y confía que no estás solo. Tenemos aquí una gorrita de béisbol. Esto habla de niños, habla de juego, habla de no tomarse las cosas tan en serio, por favor. No te tomes la vida tan en serio, disfrútala. Vinimos a este plano a disfrutar, a vivir, a crecer, a evolucionar, a pasar de niños a adultos. Estamos jugando, no lo olvides nunca, por favor. Tenemos aquí una hermosísima estrella de mar. No tengo por qué decirlo, estamos aquí frente a este hermosísimo ambiente mediterráneo. La estrella de mar nos indica resiliencia, mucha resiliencia, mucho poder de crecer, de evolucionar, de avanzar, independientemente de las cargas que tengamos, independientemente de que nos corten una pieza de nosotros. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir evolucionando. Somos los mismos en esencia. Tenemos una llave. Muchas personas estarán por empezar a abrir un negocio, a comprar una casa, un inmueble, compra-venta de inmuebles, o simplemente la apertura de conocimientos, de inteligencia, de interacción con nuestro corazón. Esta hermosa llave te acompaña. Tenemos la bicicleta que nos indica que te puedes desplazar donde quieras que vayas con tus recursos. No necesitas que nadie, ni nada, ni nadie te acompañe a donde quieras ir. Tienes el poder para hacerlo. Tienes el poder para hacerlo tú. Y tienes las herramientas para hacerlo. Con una bicicleta puedes llegar a donde quieras. A donde quieras. Solamente necesitas paciencia, constancia y disciplina. Tienes aquí un hermosísimo cisne que nos habla de parejas eternas para toda la vida. También nos refiere a resiliencia, nos habla de amor incondicional, de belleza espiritual, de avance, de que no pasa nada porque las cosas de repente no están yendo bien. Siempre se sabe que nuestro corazón está colmado de amor y de prosperidad, que el ambiente que nos rodea, la vida, está hecha para proveernos de todo aquello que necesitamos. Y nuestra pareja, el amor de nuestra vida, siempre va a estar a nuestro lado. En la misma línea del amor tenemos un corazón en el que está dispuesto a ser llenado por aquello que tú quieras, por aquello que tú tienes. Es un corazoncito completamente abierto a recibir. Este corazón, lo que tú le quieras poner de fondo, lo va a tomar. Qué belleza. Si le pones un fondo lindo, es un corazón lindo. Si le pones un fondo feo, va a ser un corazón feo, pero nunca va a dejar de ser un corazón. Y tenemos simplemente dos letritas aquí. Si te resuena alguna de ellas, es la letra I y la letra K.
Estoy muy contenta, muy feliz de vuestra presencia, de vuestra compañía. Si algo te resuena en esta lectura, te agradezco que le des un like, que te conectes, que te suscribas al canal, que comentes. Muchísimas gracias, que todas las bendiciones habidas y por haber se derramen sobre ti, que esta energía solar, que esta energía cósmica esté a tu disponibilidad y que todos tus sueños se hagan realidad y se manifiesten. Gracias, gracias, gracias y hasta la próxima.